Buenas noches, compañeros. En el día de hoy les vamos a hablar sobre el marco conceptual para la información financiera. Los principales temas van a ser el objetivo con propósito general, las características de la información financiera, los estados financieros y la entidad que los informa, y por último, los elementos de los estados financieros. Bueno, vamos a hablar del capítulo número uno, el objetivo de la información financiera con propósito general. Y es que el objetivo de esta es proporcionar información útil a los inversores, a los prestamistas y a otros acreedores que los ayuden a la hora de tomar decisiones. Bueno, ahora sí vamos a explicar un poco la información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios en estos de la entidad que informa. Vamos primero a explicar los derechos económicos y derechos de los acreedores, ya que la información sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa puede ayudar a identificar las fortalezas y debilidades que tiene esta entidad. Esto ayuda a los usuarios a poder predecir cómo se distribuirán los flujos de efectivo entre los acreedores, ya que algunos flujos proceden directamente de los recursos económicos existentes, como las cuentas por cobrar. Los usuarios de los informes financieros necesitan conocer la naturaleza de estos recursos que están disponibles para utilizarlas en las operaciones de la entidad que informa. También tenemos los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores, los cuales proceden del rendimiento financiero de esta entidad y otros sucesos transaccionales, como puede ser la emisión de deuda o instrumentos de patrimonio, que permiten evaluar el rendimiento financiero pasado de la entidad. Esto ayuda a predecir los flujos de efectivo netos futuros de la organización que informa, de la entidad que informa, y la administración realizada por la gerencia de los recursos económicos de la entidad. También tenemos rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de la acumulación o el devengo, donde se escriben pues diferentes efectos transaccionales que hay sobre los recursos económicos, los cuales se desarrollan en un periodo y tienen efecto en un periodo. Aún incluso se los contabiliza si los cobros o pagos resultantes se producen en un periodo diferente, siempre y cuando los efectos eh, se produzcan en un determinado tiempo, ya que eso permite conocer las entradas de efectivo netas que la organización produce mediante sus operaciones y ayuda también a visualizar también cómo según los precios del mercado y las tasas de interés varía el precio de la entidad de rendimiento financiero de la entidad que informa. Vamos a hablar ahora sí de rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivo pasados. Y es que eso nos permite saber cómo la entidad obtiene y gasta dinero, nos permite obtener información sobre los reembolsos de deuda, los préstamos, los dividendos y otros factores que pueden afectar la liquidez y solvencia de la entidad, lo cual nos permite evaluar sus actividades de inversión y financiación y determinar la liquidez que tiene. También tenemos los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores, que no proceden del rendimiento financiero. Puede ser por emisión de deuda o por instrumentos de patrimonio, lo cual hace que los recursos económicos y derechos de los acreedores cambien. Esto es necesario que esté bien informado para que los usuarios tengan claridad de por qué la naturaleza, algunos cambios y la implicación que puede llegar a tener estos en el futuro. Las características cualitativas de la información financiera útil son esas características que permiten que la información financiera sea clara y concisa para los usuarios de la información financiera, como lo son los inversores, los proveedores y los acreedores, para la toma de decisiones referente a la empresa. Sobre los diferentes informes que se crearon, estas características se aplican a los estados financieros, pero se debe tener en cuenta que dependiendo a qué informe financiero se le aplican las características, el informe cambiará en la información que se requiera. Esta información, la que se consolide en estos informes, debe ser relevante y comprensible.
Características cualitativas fundamentales. La relevancia es esa característica que es capaz de influir en la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera. La información es útil si tiene un valor predictivo o un valor confirmatorio, o en algún caso ambos. Un valor predictivo es aquel que se utiliza para predecir sucesos futuros. Esto permite a los usuarios tener sus propias predicciones en el valor. El valor confirmatorio es el que ayuda a confirmar o cambiar evaluaciones pasadas o anteriores. Estas dos interactúan constantemente. Materialidad o importancia relativa. La información es material cuando si su omisión o mala expresión influye sobre las decisiones de los usuarios de la información financiera sobre la entidad. Representación fiel. Los informes financieros representan esos fenómenos económicos usando valores y notas, y esta representación debe ser fiel y relevante a lo que pretende informar. Para que los informes tengan una representación fiel, deben tener 3 características que son: representación completa, que es toda la información necesaria para que el usuario tenga toda la información para comprender, y debe incluir descripciones completas sobre lo que plasma en el informe. También debe tener una descripción neutra, sin tener inclinación al momento de presentar la información financiera. Debemos entender que una información neutral no significa que no tenga un propósito en general. Y por último, debe ser libre de errores, lo que significa que no hay omisiones o errores, pero no necesariamente es perfectamente exacta, pero sí debe ser fiel, clara con la descripción del fenómeno que está intentando representar. La aplicación de estas características fundamentales debe seguir un proceso eficaz y eficiente que inicia con identificar el fenómeno económico de la entidad y segregar la información útil para los usuarios. Como siguiente paso, identificar la relevancia de la información que se va a entregar, y por último, ver si la información está disponible y puede proporcionar una fiel representación del fenómeno económico. Todo esto para dar información útil de la entidad sobre los hechos económicos y facilitar la toma de decisiones. Siguiente, características cualitativas de mejora. La comparabilidad, verificabilidad y oportunidad y comprensibilidad son características cualitativas de mejora que pueden ayudar a la utilidad de la información relevante y que represente fielmente. La comparabilidad es aquella característica que permite comparar información de periodos pasados o información financiera con otras entidades, así permitiendo a los usuarios de la información financiera un panorama completo para evaluar posibilidades y toma de decisiones de la empresa. Verificabilidad. La verificabilidad permite a los usuarios a que la información está representada fielmente y se puede observar de forma directa o indirecta. Un claro ejemplo podría ser que de forma directa es lo que podemos observar a simple vista, como podría ser revisar y contar el dinero de la caja. Y de forma indirecta podrían ser los inventarios de la empresa, ya que tocaría verificar existencias y costos y hacer uso de técnicas y recalcular el inventario final. Oportunidad. La oportunidad significa tener la información disponible a tiempo para los usuarios para que así sean capaces de influir en las decisiones. La información debe estar actualizada, ya que entre más antigua la información, menos útil resulta. De igual manera, la información, sea vieja o reciente, sigue siendo oportuna tiempo después, ya que puede ayudar a evaluar tendencias. Comprensibilidad. La clasificación, caracterización y representación de la información debe ser clara y concisa, que le ayude a ser comprensible para los diferentes usuarios sobre la entidad, permitiendo que los usuarios que tienen conocimiento más o menos razonable puedan revisar y analizar los fenómenos económicos. Y la aplicación de las características cualitativas de mejora se deben maximizar en lo posible. Sin embargo, si la información no será útil, si lo que representa es irrelevante y no proporciona una representación fiel en los hechos económicos, la verdad no sirve. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del capítulo 3, el cual es acerca de los estados financieros y la entidad que informa. Bueno, los estados financieros son herramientas clave que proporcionan información sobre la situación económica de una identidad. Su objetivo es ayudar a los usuarios a evaluar la capacidad de la identidad para generar flujos de efectivo futuros y administrar sus recursos. Bueno, los estados financieros incluyen estado de situación financiera. Esta presenta los activos, los pasivos y el patrimonio de la identidad. El estado de rendimiento financiero muestra los ingresos y los gastos. Y otros estados o notas contienen información complementaria sobre riesgos, métodos de medición y cambios en los valores. Bueno, lo siguiente que vamos a hablar es acerca del periodo sobre el que se informa. Bueno, los estados financieros reflejan información de un periodo determinado
y por lo tanto pues deben incluir datos comparativos de al menos un periodo anterior para que de esta manera se puedan como ayudar a identificar tendencias y evaluar el desempeño financiero. La perspectiva adoptada. Bueno, en esta los estados financieros reflejan como la visión de la identidad en su conjunto sin enfocarse como en un grupo específico de inversionistas o acreedores. Y la hipótesis de negocio en marcha. Bueno, esta se asume pues que la identidad seguirá como operando en el futuro previsible y si hay razones como para pensar que cerrará, los estados financieros deben reflejar una base de medición diferente. Bueno, también continuamos con la entidad que informa. Bueno, una entidad que informa es aquella que está como obligada o decide preparar estados financieros. Puede ser una única empresa o una parte de una empresa o incluso varias empresas juntas. No necesariamente deben ser como una entidad legal. Bueno, los estados financieros consolidados y no consolidados. Los estados financieros consolidados son aquellos que presentan como la información de una empresa matriz y sus subsidiarias como si fueran una sola entidad. Los estados financieros no consolidados solo incluyen la información de la empresa matriz sin considerar a sus subsidiados, a sus subsidiarias, perdón. Y los estados financieros combinados se usan cuando una entidad que informa está compuesta por varias empresas sin una relación o un control directo. En el capítulo 4 del marco conceptual sobre los elementos de los estados financieros hablaremos sobre activo, que son los derechos que existen en dos formas, sobre obligaciones de terceros y sobre los bienes, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, inventarios e intangibles, como la propiedad intelectual. Estos derechos siempre incurren en beneficios económicos, que pueden haber inconvenientes al momento de su reconocimiento si la probabilidad de que estos derechos se vuelvan beneficios económicos es baja. Para considerarse derechos debe existir un control sobre esto que nos permita identificar el recurso económico y por ende contabilizarlo. En el segundo punto, los pasivos, que es un deber de la entidad para con un tercero que se establecen por contrato, legislación y siempre son exigibles por parte de este tercero y nos llevan a una transferencia de recursos, como resultado de sucesos pasados donde se han obtenido beneficios económicos o realizado una acción. En el tercer punto, el patrimonio, tenemos que es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos por todos sus pasivos. También se pueden establecer mediante contrato o legislación o instrumentos similares e incluyen las acciones emitidas o las obligaciones de emitir derechos sobre el patrimonio de la entidad. En el último punto, los ingresos y los gastos. El ingreso es incremento de activos o disminución de pasivos, lo que da lugar a incremento en el patrimonio, a diferencia de los gastos que son todo lo contrario, la disminución de los activos o incrementos en los pasivos y dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Esta información que obtenemos de los ingresos y los gastos nos permite conocer el rendimiento financiero de una entidad.